Tema: líneas. Un algoritmo de rasterización sirve para trazar líneas en una cuadrícula. Estos algoritmos se suelen usar para renderizado e impresión. En esta ocasión, el ejemplo recibe coordenadas que introduce el usuario y las usa para dibujar una línea recta. X0, Y0 son las coordenadas del punto inicial. X1, Y1 son las coordenadas del punto final. Las líneas más fáciles de dibujar son las verticales y horizontales. Un ejemplo es la línea que empieza en el punto 0,0 y termina en 10,0. También existen líneas con pendiente 1. Por ejemplo, la línea que va de 5,5 a 12,12. En esos casos, el punto siguiente siempre se encuentra sumando 1 a ambas coordenadas del punto anterior. El caso más problemático se da cuando la línea tiene una pendiente diferente a 1 o 0. Por ejemplo, la línea que va de 30,20 a 1,1. En ese tipo de casos es necesario la ubicación de cada punto usando operaciones discretas. El código fuente del ejemplo retoma partes de ejemplos anteriores. La línea 9 cambia el tamaño de fuente del texto en el plano para poder visualizar más puntos en pantalla. La línea 14 se asegura de ejecutar una función de inicio en cuanto se abre el documento. El botón en la línea 17 dispara un procedimiento que restaura el lienzo borrando las líneas trazadas. El botón en la línea 23 ejecuta una función que colorea la línea indicada según las coordenadas. Las líneas 27 y 28 establecen el ancho y altura del lienzo. La función magnitud es útil para obtener el valor absoluto de un número n que se recibe como entrada. Si el número es negativo, se retorna el mismo número, pero con el signo contrario. En el caso opuesto, el signo es positivo y se retorna el mismo número sin cambios. La función de signo es muy similar. Se detecta si el número de entrada es negativo o no. En caso de ser negativo se retorna -1. En el caso contrario, el resultado es 1. La función de división obtiene el cociente entero como se explicó anteriormente. El video sobre la división explica esta idea con mayor detalle. La función para colorear lee los datos que introduce el usuario y hace una llamada a otra función. La segunda función es la que se encarga de colorear la línea indicada. La función de inicio que empieza en la línea 50 se asegura que la función de dibujo se lleve a cabo constantemente. También se hace una primera llamada al procedimiento para borrar. La función para borrar se encarga de vaciar la lista de puntos. Después inicializa cada uno de los puntos que se visualizan. En esta ocasión el color verde es el que indica la ausencia de color en el punto. La función para dibujar de la línea 61 se encarga de mostrar en pantalla cada punto en la lista. Se dan saltos de línea cuando el índice y resulta ser un múltiplo del ancho. El procedimiento para dibujar un punto único revisa una serie de condiciones antes de intentar colorear. Básicamente se revisa si las coordenadas están dentro del rango posible. Las condiciones están pensadas de forma que el punto U, V solo sea coloreado cuando existe en el plano. De lo contrario, no se colorea el punto. La última función comienza en la línea 78 y es la que colorea una serie de puntos conectados. Lo primero es obtener la magnitud y signo del cambio en Y y X. Si el cambio resulta ser 0 en ambos ejes, se colorea un punto. Cuando ambos signos son negativos, esto significa que los puntos inicial y final están al revés. Tomando eso en cuenta, termina la ejecución y se vuelve a comenzar el mismo proceso, pero con los puntos intercambiados de lugar. La línea 89 revisa si el cambio en el eje Y es mayor al cambio en X. Si esto se cumple, será necesario dibujar la línea en espejo. Lo anterior ayuda a mejorar la continuidad de la línea. Cuando no se detecta el efecto espejo, el eje U será el eje X y el eje V será el eje Y. Si el efecto espejo es necesario, se voltean los ejes. Entonces, la variable U es Y y la variable V es X.
Se usa la fórmula general de una línea recta para dibujar. Hay que recordar que este tipo de función requiere la ordenada al origen b y la pendiente m. La variable b se obtiene en la línea 108 una sola vez antes de iniciar el ciclo. La coordenada v para cada valor que toma u se obtiene en la línea 111. En la línea 110, se establece el valor inicial que tendrá el contador u. También se establece que la ejecución continuará hasta que el contador llega a un valor límite. El cambio que se dará en la variable u en cada iteración depende del signo de u. El contador incrementa cuando el signo es positivo y decrementa cuando el signo es negativo. El código anterior permite dibujar líneas con cualquier pendiente en el plano.